Hoy, me voy a disculpar, no pude a las 2. He estado con unos trámites en el obelisco y no he demorado más de lo que creí. Pero bueno, continuemos. Nos faltan los últimos cálculos de este parcial. Este es el ejercicio que estábamos haciendo la última clase. Ya hicimos todo el balance del tren de fraccionamiento y esto ya lo sé. Pero, ¿qué es lo que nos estaba pidiendo finalmente? ¿Qué es lo que nos falta? Nos decía el ejercicio, con los datos del balance de materia de la debutanizadora, donde la temperatura del condensado es 102 grados centígrados, calcular la presión de burbuja, la temperatura de burbuja, el mínimo número de platos, la mínima delación desde flujo y el número de platos reales a 1,3 veces la delación desde flujo. ¿Ya? Entonces, todo esto lo vamos a hacer el día de hoy. Ya no es mucho, pero sí son cálculos bien mecánicos y he visto que también lo han hecho con el ingeniero, entonces me imagino que no va a ser nada nuevo. Ya. Entonces, vamos a hablar ahora solo de la debutanizadora. Nos ha dicho específicamente que tenemos que hallar presión de burbuja, temperatura de burbuja, mínimo número de platos de flujo, etcétera, en la debutanizadora. Nosotros nos vamos a enfocar en el balance que hicimos de la debutanizadora. Claramente, si han hecho un balance mal en la detanizadora o en la depropanizadora, van a llegar con malos datos a la debutanizadora. Por eso es bien importante hacer el balance de materia correctamente, con los decimales indicados, que no vayan teniendo problemas, porque un error en el balance lo van a arrastrar hasta el final. Ya, y ahorita vamos a trabajar con el balance que ya hemos realizado previamente en la debutanizadora. Ok, entonces la corriente de alimentación de la debutanizadora sabemos que es la corriente de fondo de la depropanizadora. Entonces ahí tenemos nuestra alimentación. Vamos a tener una salida de cima y una salida de fondo. ¿Qué es lo importante acá? La cima, la salida de la cima de la debutanizadora está, ¿a qué condiciones está? Está a una temperatura de cima y a la presión de burbuja, ¿ya? La temperatura de cima o temperatura de condensado. Entonces, yo necesito hallar esa presión a la que está trabajando y tengo la temperatura. ¿Qué decía el enunciado? Volveremos para que eso quede claro. Nos decía donde la temperatura de condensado es de 102 grados centígrados, ¿no? Entonces, si tenemos ese dato de temperatura, tenemos que dar la presión de burbuja. Ya, recordemos que la presión de burbuja es aquella presión a la que aparece el primer vestigio de gas ante un descenso de presión. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que trabajar a condiciones de cima. Le estoy poniendo mucho énfasis porque luego se confunden. El inciso B nos estaba pidiendo la temperatura de burbuja y la temperatura ya es a condiciones de fondo, ¿ya? Entonces, presión a condiciones de cima. Entonces, vamos a trabajar con el balance que llamamos de la debutanizadora en la cima. Entonces, por si acaso, para que quede bien claro, vamos a volver, por si nos recordaron, hicimos el balance de la debutanizadora, aquí estaban nuestras ecuaciones, aquí hicimos el balance, teníamos esta nuestra tablita, ¿verdad? Entonces, este es el balance de la depropanizadora. Este es el balance de la debutanizadora con nuestras incógnitas. Aquí resolvimos el sistema de ecuaciones y llegamos a este balance. ¿Ok? Entonces, estoy trabajando con estos datos que yo tengo de la cima de la debutanizadora. Y aquí están las fracciones. Propano es 4%. Isobutano 45%. Estoy trabajando con esos datos, pero ahora estoy trabajando con sus composiciones en tanto por uno, ¿ya? Ya no les llamo X, les llamo Y, porque recordemos que en la cima estos componentes van a salir en estado gaseoso, ¿ya? Entonces ya no les llame X, les llamo Y más propiamente, y ya no son en porcentaje, voy a trabajar en tanto por uno. ¿Ok? Entonces, como aquí estaba trabajando con 3 decimales, al llevarlo en tanto por uno serían 5 decimales. No estoy perdiendo mi cantidad de decimales. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que trabajar con las gráficas de las constantes K, de manera análoga como hicimos en el anterior parcial para hallar la temperatura de formación de hidratos, perdón, presión de formación de hidratos con las gráficas KBS igual. Entonces, yo ya les he pasado, bueno, ya lo he subido a esta clase hace bastante tiempo, espero que ya lo tengan impreso. Es el formulario y las gráficas de este segundo parcial, que es de fraccionamiento.
Entonces, si nos vamos a la sección de gráficas, empezamos con la gráfica 28, que justamente es la constante K para el metano. Entonces, y aquí está, ¿no? Metano. Tenemos en el eje X lo que son las presiones. Si vamos a la parte inferior, las unidades son kilopascales, mejor no trabajamos con eso, trabajamos con la parte superior que está manejando la presión en P6. ¿Okay? Las curvas de temperatura están en... Aquí no se ha guardado una buena calidad de las gráficas, entonces si quieren una mejor calidad, búsquenlo en el GPCA, estas gráficas están ahí, no hay ningún problema. Entonces aquí en las curvas tenemos lo que son las temperaturas. Entonces, como siempre, teniendo condiciones de presión y temperatura, interceptamos, nos vamos al eje Y en el eje Y, ¿qué es lo que nos va a dar? Justamente las constantes KBS, las constantes vapor sólido. Entonces tenemos que hacer lectura de esas constantes K. Ok, entonces, pero ¿a qué presión y a qué temperatura vamos a trabajar? Recordemos que estamos en la cima y la temperatura es la temperatura de condensado. El enunciado nos dijo que era 102 grados centígrados. Nosotros trabajamos en unidades del sistema inglés, lo llevamos a Fahrenheit. Y vamos a trabajar primeramente a una presión de 300 psi. Es de la misma manera que hemos trabajado en el anterior parcial, igual con las gráficas KBS. Ya, entonces, nuestro primer elemento en la cima es el propano. Ya, cuidado que se estén confundiendo y estén leyendo de la gráfica del metano. Recuerden que el metano, el etano, ya se han ido en las anteriores todas de fraccionamiento, si es que hablamos de la butanizadora, ¿no? Entonces, Ok. como nuestro... ¿Sí? Hay compañeros que están en la espera, no sé si los puedo aceptar, Ay, ya, perdón. por favor. El mensaje desapareció. ¿Podrían volver a intentar? Les dicen, por favor, que vuelvan a intentar. Está bien. Ya, me imagino que fueron todos. Volveremos. Entonces, como nuestro primer componente es el propano, nos vamos a la gráfica. Esta tiene mejor calidad del propano. Entonces, vamos a entrar con esa presión inicial que asumimos, ¿no? Asumimos una presión de 300 psi y conocemos la temperatura 215 Fahrenheit. Ya no lo vamos a hacer paso a paso ahorita con ustedes porque ya saben este método, ya lo hicimos para el primer parcial. Entonces, por eso ahora tenemos diapositivas, lo vamos a hacer directamente. Entonces, ingreso a una presión de 300 psi, marco una vertical, voy a intersectar con la temperatura de 215 Fahrenheit. Tienen que buscar la mayor precisión acá. En 300, 215 Fahrenheit, aquí está en Fahrenheit, ¿no? Aquí está 300, 200, esta es 220, entonces 215 va a estar por acá, a la altura de 300, más o menos por acá va a estar el punto, ¿no? Espero que me estén siguiendo con sus gráficas, que ya las deben tener impresas. 300, 215, ya por acá busco el punto de intersección entre presión y temperatura, me voy al eje Y hago lectura de la constante KBS. ¿No? Entonces voy a tener una lectura de la constante K para el propano de 1.8. ¿Ya? Tengan cuidado con el eje de las constantes K, de las ordenadas, porque es una gráfica semilogarítmica, ¿no? Entonces aquí está variando primero de decimales, ¿no? De 0.1 a 1 y luego es de 1 a 10 y las distancias cada vez se hacen menores, entonces ojo con eso, cuidado que vean como una escala normal, está semilogaritmizada. Ok, entonces 1,8. Entonces voy a repetir el mismo procedimiento para todos los elementos a todas las condiciones de cima. Entonces, para el propano 1,8, para el isobutano, pues me voy a la gráfica del isobutano, siguiente gráfica, este es el isobutano, lo mismo, repito, a una presión de 300, busco la temperatura
de 215, intersecto, me voy al eje de las ordenadas y leo 1. Luego, para el normal butano, de la misma manera, me voy a la gráfica del normal butano, que es esta, la 32, ingreso una presión de 300 con la temperatura de 215 Fahrenheit, intersecto, me voy a las ordenadas y hago lectura de la constante K, 0,85, lo propio con el isopentano y el normal pentano. Una vez que ya tenga todas las lecturas de las constantes K, procedo a usar la misma ecuación de siempre. Pues, por definición, una constante KBS es la relación de la fracción gaseosa sobre la fracción líquida. Entonces, ya que ya cuento con la fracción gaseosa que ha salido del balance de materia del tren de fraccionamiento y acabo de hacer lectura de las constantes K, ¿qué puedo hallar? X, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación despejo X y tendría que X es igual a Y sobre la constante KBS. Entonces, voy a hacer ese cálculo para todos los elementos. En el caso del propano, para el propano Y es 0,04, 0,83 y constante K 1,8. Entonces divido estos dos valores y tendría que la fracción líquida del propano es 0,0227. Entonces voy a anotar eso para todas las filas, ya para el propano, luego isobutano, normal butano, isopentano, normal pentano. Una vez que ya haya hallado todas las fracciones líquidas de todos los componentes, voy a hacer una sumatoria. Mi sumatoria es de 1,06. Entonces, ya hemos visto que si nosotros asumimos una presión de 300 psi, la sumatoria es de 1,06, se ha pasado de 1, ¿no ve? Entonces, de la misma manera, por el procedimiento repetitivo, vamos a asumir una presión más baja. ¿Por qué? Porque vamos a hallar la presión de burbuja cuando la sumatoria de la fracción líquida sea igual a 1. ¿Ya? Eso ya es parte de la teoría, no es necesario explicar. Entonces, como una presión de 300 psi me he pasado, es más de 1, entonces reduciré la presión. ¿Qué tal una presión de 260 psi? Entonces tengo que repetir todo el procedimiento, ¿ya? Voy a ir de nuevo a mi primer elemento, que en este caso es el propano, y ahora voy a entrar a la nueva presión, 260 psi, te intersecto con la temperatura no va a cambiar, es dato, ¿verdad? Entonces ingreso con la temperatura y voy a hacer lectura de todas las constantes K para todos los elementos. Teniendo ya las constantes K, puedo hallar nuevamente X. ¿Con qué fórmula? Con esta, ¿no? Despejo X, X es igual a Y sobre K. Entonces Y van a ser las mismas del balance y están variando las constantes K. Divido y ya tendría las nuevas fracciones líquidas. Hago la sumatoria y evidentemente ahora la sumatoria es menor, es 0,97. Entonces, como pueden inferir o deducir, claramente vamos a interpolar. Entonces, tenemos condiciones de presión y sumatoria de fracción líquida. Si la presión es 300 psi, la sumatoria es 1,06. Si la presión va a ser igual a la presión de burbuja, la sumatoria va a ser 1. Y si la presión fuera 260, la sumatoria sería 0,97. Entonces, simplemente vamos a interpolar. Interpolamos, despejamos la presión de burbuja y estaríamos hallando justamente ese valor. Entonces, la presión de burbuja va a ser 271,07 psi. ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? Ya, entonces, si no hay ninguna consulta, imagino que no, ya hemos hecho este procedimiento. ¿Sí? Sí, solo para aclarar, estamos usando de la debutanizadora la cima, ¿verdad? Sí, estamos trabajando a condiciones de cima de la debutanizadora, donde la temperatura es la temperatura de condensado que me ha dado el enunciado y la presión es la presión de burbuja que estoy hallando. Nos podría pedir cualquiera de otro de los, por ejemplo, de la detanizadora, de la depropanizadora. Claro que sí. Cada una de estas torres opera diferentes presiones de burbuja. Ustedes saben que la presión de burbuja es una condición que depende de la composición de nuestro hidrocarburo, ¿no? De nuestro gas. Entonces, sabemos que de la detanizadora va a salir un gas mucho más liviano.
por lo tanto su presión de burbuja va a ser distinta a la cima de la depropanizadora y de la debutanizadora. Ya, entonces puede ser que te dé el enunciado justamente. De hecho, no es ley que tiene que ser la debutanizadora. Nos lo ha dicho el enunciado. Ya, nos dice con los datos de balance de la debutanizadora, ¿no? Entonces aquí claramente en el examen puede decir detanizadora, depropanizadora, pero te tiene que dar sí o sí la temperatura a la que está funcionando la cima. No, se colgó. ¿Será este el fin del hombre araña? No, aquí está. Ok, entonces me está dando la temperatura a la que está trabajando la cima de la tos en la que me está pidiendo estos datos. Fácilmente, sí, podrían decirles detanizadora o depropanizadora, solo tienen que darles la temperatura. ¿Por qué? Porque los demás datos han salido del balance, ¿no? Entonces, si me hubieran dicho depropanizadora, tendría que estar usando este balance, ¿no? No, este. Tendría que estar usando este balance y estas... En el caso de la presión de burbuja, estas composiciones, ¿verdad? Estas de acá, donde ahora sí va a haber etano, ¿ya? Entonces, sí puede variar eso, no es ley que sea la de butanizador. ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna consulta más? No, gracias, Oxy. Ya, ok. Entonces, sigamos. Ya, entonces, inciso B, ya hemos respondido el primer inciso. Fácil, repetitivo, un poco tedioso, largo, pero ya lo sabemos hacer. Vámonos al inciso B que nos pide la temperatura de burbuja. Entonces, en este caso ya sabemos, estamos trabajando en la debutanizadora. Vamos a entrar con una corriente de alimentación que viene del fondo de la depropanizadora. Esta corriente se va a dividir en la corriente de cima y en la corriente de fondo. Hemos analizado que en la cima se trabaja a la temperatura de condensado y a la presión de burbuja. En el caso del fondo se trabaja a la temperatura de burbuja y a la presión de burbuja. ¿Ya? Entonces, para hallar la temperatura de burbuja, ahora hay que trabajar a condiciones de fondo, donde la presión va a ser la presión hallada anteriormente. Entonces, es muy importante que los cálculos se hagan bien, porque cada dato que hallamos en cada paso nos sirve para el siguiente. Si se han equivocado desde el principio, todo su examen va a estar mal. Entonces, vamos a hacer lo mismo, como ya es lo mismo, pero ahora condiciones de fondo, y esta vez tenemos la presión que queremos, la temperatura. Entonces, trabajemos a condiciones de fondo. Entonces, voy a ir a mi balance de la debutanizadora. Aquí está. Este es el balance de mi debutanizadora, y como estoy trabajando en fondo, ahora voy a usar estos datos de acá, estas composiciones. Cuidado, quieran usar las mismas composiciones de la cima. Ya, entonces, ya que ya tengo las composiciones del fondo, claramente son del fondo porque ya no hay propano, ¿verdad? Solo hay butanos. Desde el butano hasta el más pesado, el hexano. Entonces, de las gráficas K, ahora, teniendo el dato de la presión de burbuja que hallaba en el anterior inciso y asumiendo una temperatura, igual nuevamente voy a empezar desde 300 Fahrenheit, como siempre, casi siempre iniciamos del valor de 300, voy a hacer lectura de las constantes K. Entonces, mi primer componente es el isobutano, entonces me voy a mi gráfica, voy a la gráfica del isobutano, aquí está, voy a entrar a la presión de burbuja, la presión de burbuja que llamamos 271,07, es tedioso, sí, tienen que intentar hacer la lectura lo más exacta posible. Entonces aquí está 200, contamos 7, 270 y un milímetro más, un poquito más, 271. Voy, intersecto con la temperatura de 300 Fahrenheit, ¿no? Aquí está, la temperatura ya está más fácil. El punto de intersección, me voy a las ordenadas y hago lectura de la constante K. Entonces, me da una constante K de 1,9. Entonces, voy a repetir lo mismo para todos los componentes. Una vez que ya tenga todas las constantes K a una temperatura de 300 Fahrenheit, voy a hacer la sumatoria, ¿no? Bueno, voy a hallar los valores, esta vez de Y. Recuerden que en la cima, ¿yo qué tenía? Tenía las Y y he hallado mediante K las X. Ahora es al revés. Tengo los datos X porque en el fondo se supone que vamos a estar trabajando con composiciones líquidas, X. Entonces voy a hallar las componentes gaseosas, voy a hallar Y.
Entonces, Y que sería igual a K por X. Entonces, simplemente reemplazo los datos de las constantes K que he hallado por las composiciones en tanto por uno. Bueno, aunque podías reemplazar en porcentaje, ¿no? Entonces sería la temperatura cuando la sumatoria es 100%. Si les molesta trabajar con tantos decimales. Entonces la multiplicación me va a dar este número, voy a arrastrar todos los decimales que pueda, entonces voy a hacer eso para todos los componentes. Entonces ya tendría Y para el isobutano, para el normal butano, isopentano, normal pentano, el hexano. Voy a hacer la sumatoria, 0,92. Entonces, necesito repetir el proceso de tal manera que la sumatoria sea igual a 1. Entonces, como con una temperatura de 300 Fahrenheit no me ha alcanzado que la sumatoria sea 1, entonces necesito, en este caso, aumentar la temperatura. En el caso anterior, la presión de burbuja era más de 1, ¿no ve? Entonces, hemos reducido la presión. Ahora vamos a aumentar la temperatura. Ya, ¿qué tal? Si no es con 300, ¿qué tal con 350? Repito todo el proceso. Vuelvo a leer las constantes K a la presión de burbuja que he hallado y a esta nueva temperatura de burbuja que estoy asumiendo, 350. Entonces, con esos datos de presión y temperatura, hago lectura nuevamente de todas las constantes K para cada componente. Teniendo las nuevas constantes K, hallo los nuevos valores de Y, como simplemente multiplicando X por K. Multiplico para cada fila, hallo la sumatoria y veo que esta vez, como he incrementado la temperatura, también ha incrementado la sumatoria. Entonces, con 300 Fahrenheit era 0,92 y con 350 es 1,2. Entonces, necesito la temperatura a la cual la sumatoria sea 1. Por lo tanto, voy a proceder a una interpolación. A 300 Fahrenheit, 0,92. Cuando tenga la temperatura de burbuja, la sumatoria va a ser 1. Y cuando la temperatura era 350, la sumatoria es 1,23. Entonces, simplemente voy a interpolar y hallo la temperatura de burbuja. En este caso es 312,79 Fahrenheit. Entonces, de esta manera he hallado la temperatura de burbuja. Mismo procedimiento, pero trabajo con el fondo y esta vez ya no hallo presión, hallo temperatura. ¿Hay alguna duda sobre este inciso? Ok, no hay dudas. Prosigamos. Ese es el inciso B. Vámonos al siguiente inciso que nos estaba pidiendo el mínimo número de platos. Y ahora sí pongan atención, esto sí es nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el mínimo número de platos? Las ecuaciones se las he puesto en su formulario. Ya, aquí igual se los he puesto un poco los anteriores incisos que hicimos, ¿no? ¿Qué hicimos para la presión de burbuja? Hemos trabajado condiciones de cima, hemos hallado las constantes K de las gráficas que queremos X, ¿no? Entonces X va a ser Y sobre K y vamos a la constante K se lee de las gráficas 28 a la 38, la presión de burbuja va a ser aquella presión donde la sumatoria de X sea 1. Luego nos pidieron la temperatura de burbuja, ahora trabajamos a condiciones de fondo donde Y va a ser igual a X por K. Ya hemos hecho lecturas de todo, ya hemos hecho las lecturas de K desde la gráfica 28 a la 38. Entonces, teniendo Y, cuando la sumatoria de Y sea igual a 1, he hallado la temperatura de burbuja. ¿Listo? Sencillo. Vamos al siguiente paso, que es el mínimo número de tapas o mínimo número de platos. Vamos a usar la ecuación de Penske, que nos dice lo siguiente. El número de tapas mínimas, o el número de tapas mínimas, SM, va a ser igual al logaritmo de SF, que es el grado de separación, sobre el logaritmo de la volatilidad relativa promedio, ya alfa promedio. ¿Qué es alfa? Es volatilidad relativa. Entonces, necesito hallar previamente el grado de separación y la volatilidad relativa promedio. ¿De dónde los voy a hallar? Pues, como pueden ver acá, el grado de separación se halla con esta ecuación, donde va a ser la composición encima sobre la composición del fondo del producto clave liviano de la tos en cuestión. Ahorita estamos trabajando con la debutanizadora. La actriz se recuerda, ¿cuál es el producto clave liviano? ¿Cuál es el producto clave liviano
¿Y cuál es el producto clave de fondo en una debutanizadora? Por su participación del día de hoy. La debutanizadora sería el propano, clave liviano y clave pesado, el isobutano y el normal butano. ¿Ya? Sí. ¿Alguien más? La debutanizadora sería el isobutano y el normal butano, los productos clave liviano, y los pesados sería el isopentano y normal pentano. Sí, así es. Ya. Exacto. Sí, Bien, Ángel, me he alguien confundido, habló. perdón. Ya, no te preocupes, Iván. Los que me diste eran los productos clave de la depropanizadora. En el caso de la debutanizadora, es fácil ver cómo es debutanizadora. El liviano es el bután y el pesado es el siguiente, ¿no? El pentano. Entonces aquí va a ser la composición de los butanos encima sobre la composición de los butanos en fondo, ¿ya? Producto clave liviano, LK, Keylight. Y lo vamos a multiplicar por la composición de los productos en fondo del clave pesado, en este caso van a ser los pentanos en fondo sobre los pentanos encima, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo esta ecuación. ¿De dónde vamos a sacar esto? Del balance, ¿no? Ya tenemos todos los datos desde el balance de materia, entonces no hay ningún problema. Hallar SF es fácil, del balance, solo es de emplazar. Entonces, listo, ya sabemos cómo hallar el grado de separación. Pero ¿qué hay de la volatilidad relativa promedio? La volatilidad relativa promedio simplemente es la volatilidad promedio entre la volatilidad de cima y la volatilidad de fondo, nada nuevo. Ya entonces, alfa promedio es el promedio entre alfa de cima y alfa de fondo, ya, volatilidades relativas. Ok, entonces, ¿pero qué es la volatilidad relativa de cima y qué es la volatilidad relativa de fondo? Aquí están. Entonces, la volatilidad relativa de cima, ¿cómo se define una volatilidad relativa? Simplemente es la relación de las constantes líquido-vapor. Entonces, en la cima, la volatilidad relativa va a ser la constante K del producto clave liviano sobre la constante K del producto clave de fondo. Y en el caso de la volatilidad de fondo, también va a ser la constante K del producto clave liviano sobre la constante K del producto clave pesado. Entonces, ustedes verán estas ecuaciones y dirán, pero así es lo mismo. No, no es lo mismo, porque recuerden que las constantes K dependen de las condiciones de presión y temperatura. Y ni en la cima ni en el fondo se está trabajando a las mismas condiciones. Recordemos que la cima está trabajando a la temperatura de condensado y a la presión de burbuja. En cambio, el fondo, si bien también trabaja con la presión de burbuja, su temperatura es la temperatura de burbuja. Entonces, sí, necesitábamos otra vez los datos que hemos hallado en los anteriores incisos. Entonces, habiendo hallado presión de burbuja, temperatura de burbuja y teniendo desde el inicio la temperatura de condensado, sabemos a las condiciones a las que están trabajando cima y fondo. Y con esas condiciones hago de lectura de las constantes K. Cuidado, quieran usar los valores que hemos hallado previamente. Porque para hallar la presión de burbuja hemos hecho aquí lecturas de constantes K, ¿verdad? Pero estas constantes K son a 300 psi y estas de acá son a 260 psi y hemos hallado que la presión de burbuja no es ni 200 ni 260, es 271. Entonces hay que volver a leer las constantes K a la presión de burbuja y a la temperatura de burbuja que hemos hallado. Las lecturas se hacen de nuevo. ¿Es un proceso largo? Sí, lo es. Entonces, de esa manera vamos a hallar las volatilidades relativas, de cima y de fondo. Le sacamos el promedio a ambas y ya tenemos de volatilidad relativa promedio, reemplazamos en Feske y ya tendríamos el número mínimo de etapas. Entonces, voy a empezar con las volatilidades relativas. Estas son las ecuaciones que les he presentado. Ahora, esto es bien importante y pónganme atención, así, dejen de hacer lo que están haciendo, atiéndanme bien, porque luego esto es lo que más se pregunta. En el caso del grado de separación,
estamos trabajando con las composiciones del producto clave liviano en la cima y en el fondo. Entonces, como bien dijo Alvin, en el caso de una debutanizadora, los clave livianos son los butanos, son ambos. Y en el caso del clave pesado son los pentanos, son ambos. Entonces, como aquí hablo de composiciones, no hay ningún problema si yo uso ambas composiciones, ¿no ve? Puede ser composición del isobutano más composición del normal butano. Puedo usar ambos, no hay ningún problema, no pasa nada para el grado de separación. Espero que se esté notando lo que les estoy diciendo. Pero en el caso de las volatilidades relativas, no puedo hacer eso. Únicamente tengo que usar un producto clave liviano y un producto clave pesado. No puedo usar los dos. No voy a usar ni los dos butanos ni los dos pentanos. Entonces, ¿cuál es el criterio para seleccionarlos? Bueno, si nos vamos a la parte teórica, la volatilidad relativa tiene que ser lo más alta posible para asegurar un alto grado de separación. Entonces, es por ello que voy a poner esto en función de las volatilidades. Entonces, por favor, anótense, en el caso de una debutanizadora, el producto clave liviano, ya sea tanto encima como en fondo, no van a ser ambos butanos, va a ser únicamente el normal butano. Y el producto clave pesado de la debutanizadora va a ser el isopentano. Se anotaron, ¿verdad? Entonces, en una debutanizadora, para estas ecuaciones, solo para estas, ya solo para las volatilidades relativas, no voy a usar ambos butanos y ambos pentanos, sino que el clave liviano va a ser exclusivamente el normal butano y el producto clave pesado va a ser el isopentano. ¿Para qué? Para asegurarnos de que la volatilidad relativa sea lo más alta posible para tener un mayor número de platos para que la separación en el reaccionamiento sea mayor. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso aclarado, vámonos al enunciado. Entonces, para las volatilidades relativas no voy a usar ambos butanos y ambos pentanos. ¿Qué dijimos? En el caso de una debutanizadora, el clave liviano va a ser solo el normal butano y el clave pesado es el isobutano. Pentano, perdón. Entonces, voy a leer las constantes K a las condiciones con las que con las condiciones que haya. En el caso de la cima, una vez más, estamos a presión de burbuja y temperatura de condensado. Entonces, la temperatura de condensado era dato y la presión de burbuja la hallé en el inciso A. Entonces, con esa temperatura y con esa presión, exactamente hasta con sus decimales, voy nuevamente a las gráficas K. Usamos full estas gráficas y leo la nueva constante K. No va a ser igual a la que he usado en los anteriores incisos porque las condiciones son diferentes. Entonces, sí o sí es una nueva lectura. Lo mismo para el fondo. Ya tampoco van a ser estos valores iguales porque en el fondo estoy trabajando a otra temperatura, la temperatura de burbuja. Y voy a hacer lo mismo para el isopentano. Leo la constante K a las condiciones de cima y también a las condiciones de fondo. No va a ser el mismo valor. Entonces, una vez que ya tengo estos valores, puedo reemplazar, ¿no ve? Entonces, la volatilidad relativa en la cima va a ser la constante K del producto clave liviano en la cima, ¿no? Es alfa de cima. Entonces, encima, el clave liviano es el normal pentano, butano. Y en el caso del clave pesado, el clave pesado va a ser el isopentano. Ya, entonces sería 0,5. Divido y ya tendría la volatilidad relativa encima. Y en el caso del fondo, también va a ser normal butano sobre isopentano. Y voy a dividir las lecturas de las constantes K a condiciones de fondo y ya tendría la volatilidad relativa de fondo. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿Quedó claro las volatilidades relativas? Oxy, a la hora de leer K en la presión y temperatura de burbuja, ¿podemos interpolar para evitar errores de la gráfica? Ya, ¿cómo quisieras interpolar? Dices con la constante O sea, K. el K 300
teniendo el K a 300, por ejemplo, y luego a 320, calcular el K a la presión de burbuja que tenemos. Ya podrías intentarlo. Mira que las curvas, bueno, o la relación no es exactamente lineal en estas gráficas, ¿no? Pero como son variaciones pequeñas, vamos a un isobutano, un pentano. Hemos hallado la constante K a 300, ¿verdad? Y la temperatura no está cambiando en el caso de la cima. Y luego hemos hallado la misma constante K a 360, ¿no? Por acá. Entonces, los dos puntos sí. A ver, veamos la curva. Veamos. Sí me parece que se va a comportar como una recta. Es una buena alternativa, pero a ver, por si acaso, mientras hagan su práctica, en tu práctica, a ver, probar si el valor cambia mucho dado de la lectura o interpolando. Entonces, aparentemente parece un proceso más largo, ¿no? Pero si tú lo planeas programar en Excel, digamos, ya tienes una interpolación programada, va a ser rápido, de hecho va a ser automático, ¿no? Entonces, inténtalo, que me parece una interesante propuesta. Me parece, según yo, que no variaría mucho, pero aplicar. Y si ves que la lectura no varía mucho, adelante. Me parece interesante. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. Para eso voy a ver si ha quedado claro. Y ya hemos visto que para las volatilidades relativas, en el caso de la debutanizadora, usaría el normal butano y el isopentano. Quiero averiguar cómo está su base teórica. En el caso de la depropanizadora, ¿qué componentes usaría? Propano e isobutano auxi. Exacto. Muy bien. ¿Quién fue? Jax, Luna. Ya, Brian Marcos. Perfecto. Tienes razón, Brian. A ver, si se dan cuenta, de los productos clave de cima entre el isobutano y el normal butano, ¿quién tiene mayor volatilidad? ¿Quién es más volátil? ¿El iso o el normal? Chicos, ingenieros, petroquímicos, petroleros, ¿quién es más volátil? El ISO y Auxi. Exactamente, el ISO, ¿no? Entonces, tengo que asegurarme de que la separación sea máxima entre el clave liviano menos volátil y el clave pesado más volátil, los que tienen volatilidad más cercana, ¿verdad? Porque si aquí le pongo el isobutano y aquí también el isopentano, pues claramente su volatilidad es diferente, pero el cambio de volatilidad más pequeño, más corto, se da entre el normal butano y el isopentano. Entonces, por eso estoy usando a estos, porque son los que menos se diferencian en volatilidades, ¿ya? Entonces, necesito asegurarme que la separación sea eficiente, de manera que los butanos se vayan a la cima y los pentanos se vayan al fondo. Entonces, en el caso de una depropanizadora, la cima no hay ningún problema, el clave liviano no hay ningún problema porque solo es un propano. Y en el caso del clave pesado, vamos a tener tanto el normal butano como el isobutano. Y entre los dos, el que tiene la volatilidad que más se acerca al propano, pues va a ser el iso, porque tiene una volatilidad, es más volátil, ¿verdad? Entonces, vamos a usar como producto clave pesado el isobutano, ¿ya? Y en la detanizadora ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Solo es etano y propano, no hay dónde perderse. ¿Ok? Entonces sí, lo han captado, no hay problema. Entonces, reemplazo aquí mis datos, ya tengo mis volatilidades relativas tanto encima como en fondo. Le saco el promedio a estos dos valores y ya tendría la volatilidad relativa promedio. Entonces, ya que ya tengo volatilidad relativa promedio, ya tengo el primer parámetro para hallar el mínimo número de platos. Me iré entonces ahora al siguiente parámetro, que es el grado de separación. Entonces, perdón aquí mis animaciones, no sé qué ha pasado. Aquí tengo la ecuación del grado de separación, SF. Y hemos dicho que está en función de las composiciones del clave liviano y el clave pesado, tanto encima como en fondo. Ahora, en esta ecuación no necesito escoger, no es como hace rato que en volatilidad es pucha, isobutano o normal butano, uno nomás era. Ahora puedo usar los dos.
Entonces, de la gráfica de balance de materia, no de la gráfica, de la tabla, vamos a irnos a la tabla. Aquí está. Del balance de materia que hicimos de la debutanizadora, voy a sacar los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Clave liviano en la cima. Entonces, ¿quién es el clave liviano? El butano. Entonces, me voy a las composiciones del butano en la cima. Ya, entonces serían estos dos valores. Perdón. Estos dos valores son las composiciones del clave liviano en la cima. Entonces voy a sumar ambos valores. En este caso lo he mantenido en porcentaje porque si se dan cuenta, como es una relación, no importa que estén en tanto por uno o en porcentaje, me va a salir lo mismo. Ya, entonces sobre la misma composición del mismo clave liviano, pero en el fondo, ya, XF, eso es en el fondo. Entonces se supone que es el mismo componente, pero en el fondo. Y entonces va a ser 202 más 239 por. Ahora lo mismito, pero con el producto clave pesado. Y el clave pesado en una debutanizadora es el pentano. Entonces, no sé, ya, pero se entiende, ¿no? El pentano va a ser esta composición de acá en el caso de la cima, y en el caso del fondo va a ser mayor. No sé bien, no importa. Ya, pero le he leído los datos, ¿no? Todo ha salido del balance. Reemplazo en la ecuación y tengo el grado de separación. Entonces, teniendo el grado de separación y habiendo hallado previamente la volatilidad relativa promedio, simplemente reemplazo en la ecuación de Fensk, que me decía que el mínimo número de platos va a ser igual al logaritmo del grado de separación más sobre el logaritmo de la volatilidad relativa promedio. Entonces reemplazo los datos que he hallado y tendría que el mínimo número de platos es 14,086. Ahora, de la misma manera que vimos en la deshidratación, el número de platos tiene que ser un valor entero, entonces redondeo hacia arriba. Entonces, y esto a veces es valor entero, ya no hay 0.5. Entonces, el mínimo número de platos o etapas sería 15. Necesito al menos 15 platos o 15 etapas para asegurar un fraccionamiento efectivo, para que realmente los clave livianos se vayan a la cima y los clave pesados se vayan al fondo. Ok, entonces de esta manera sería el mínimo número de platos. ¿Hay alguna duda o consulta? Ya, avancemos. Si hay dudas me van a decir. Perdón, aquí estaba el grado de separación y cosas. Mis animaciones, todo mal. Ya, listo. Entonces, ya he hallado mi número mínimo de platos. Ya, pero puedo yo incluir en un error al hallar el mínimo número de platos. Entonces, para tener un valor más aceptado, vamos a usar la corrección de Wien, ¿ya? Aunque no te lo pidan, tienes que corregir ese valor. Ya, si te piden mínimo número de platos, sí o sí tienes que aplicar Wien después. Entonces, ¿qué nos dice la corrección de Wien? Nos dice que la volatilidad relativa de Wien, estas vamos a usar B y J, va a ser igual como es una volatilidad relativa, sigue siendo constante K del clave liviano sobre constante K del clave pesado, pero con la diferencia que el clave pesado va a estar elevado a un factor B, al exponente B, ¿ya? Entonces, voy a aplicar esto tanto a la cima como al fondo, y en este caso tienen que ser iguales, ¿ya? Tanto para cima como para fondo. No es como hace rato las volatilidades alfa no eran iguales ni encima ni en fondo. De hecho, tenía que sacar un promedio para trabajar con un valor. Entonces, cuando hablamos de BIN, la volatilidad relativa encima y en fondo es igual. ¿Y de qué va a depender esa igualdad? Del exponente B. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora sí voy a usar las constantes K que he hallado hace ratito para mis alfas, porque son las mismas condiciones, ¿no? Entonces, voy a aplicar esta ecuación para la cima, condiciones de cima, y otra vez, esto es a condiciones de cima, y otra vez para el fondo, ¿ya? A condiciones de fondo. Entonces, como es BIN, la volatilidad relativa tiene que ser igual encima y en fondo. Entonces, puedo igualar ambos valores. ¿De qué? De tal manera que yo pueda hallar el exponente B. Un despeje aquí sería con logaritmos, ¿no? Pero como tenemos nuestras supercalculadoras, no pasa nada. Un salvazo y ya está. De esta manera ya tendríamos el exponente B. Entonces, teniendo el exponente B,
Puedo reemplazar en la ecuación de cima o en la ecuación de fondo, no importa, va a dar el mismo resultado. En este caso voy a reemplazar este exponente b en la ecuación de cima y tendría que la volatilidad relativa va a ser igual a 1.48. Ya, entonces, ¿para qué he hallado esta volatilidad relativa de Bin? Vamos a nuestro formulario para que se entienda qué estamos haciendo. Ya, aquí están las fórmulas que ya hemos visto para el mínimo número de etapas con Fensk, la ecuación de Fensk. Pero ¿qué dice la corrección de Bin? Vamos a hallar esta nueva volatilidad relativa que está en función del exponente b. Entonces, teniendo esa volatilidad relativa, el mínimo número de platos va a ser igual a lo siguiente, va a ser el logaritmo, y aquí ya no tenemos alfa promedio, ¿no? Ya no tenemos el grado de separación. Tenemos esta ecuación un poquito más compleja. Sería, no tanto, ¿no? La cosa es que sepan identificar cada elemento. Aquí es la composición encima del clave liviano sobre la composición en fondo del mismo clave liviano, por la composición en fondo del clave pesado sobre la composición encima del clave pesado, pero esto elevado al exponente b. Todo por la composición que se va al fondo sobre la composición que se ha ido a la cima elevado a la 1 menos b. Entonces, teniendo estos valores, todo el numerador va a salir del balance. Nuevamente, si han hecho mal el balance, todo va a estar mal. Y el exponente b lo he hallado al hallar la volatilidad de Bin, ¿verdad? Y justamente esa volatilidad de Bin la uso en el denominador, sacándole el logaritmo. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Aquí está la ecuación. Yo ya sé que B es 0.59 y que la volatilidad relativa es 1.48. Aquí está mi balance de la debutanizadora. Chicos, me dan un momento, por favor. Denme 2 minutitos, por favor. Ya, chicos, continuaremos. Hoy tenía una reunión, avanzaremos, pero ya. Entonces, simplemente teniendo todos los componentes que tenía, tanto en la cima, en el fondo, conociendo los claves liviano, pesado, solo es reemplazar en la ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí ya tendría
todo lo que es los datos reemplazados y tendría finalmente el mínimo número de etapas, pues de giros, ¿no? Que en este caso van a ser 14 platos. Ahora, en el caso de F y de C, ya no estoy agarrando la composición como tal, porque obviamente la composición en la cima es el 100% y en el fondo va a ser el 100%. Entonces, lo que voy a usar es el flujo molar, ¿ya? En el caso de la cima, el flujo molar en la cima es 632, pues aquí está 632, y en el caso del fondo es 630, ¿ok? Entonces voy a usar esos valores, ¿ok? Entonces reemplazo eso y tendría el mínimo número de etapas corregido con B. ¿Hay alguna consulta de este inciso? De esta manera ya estaría hallando, bueno, el mínimo número de etapas sería exactamente 1398, ya sabemos que tiene que ser un valor exacto, entonces sería igual a 14. Y esa sería la respuesta de este inciso. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Ok. Entonces, si no hay dudas, vámonos al siguiente inciso que nos estaba pidiendo la mínima relación de flujo. Entonces, nuevamente volviendo a nuestra torre, tenemos aquí la alimentación, la cima y el fondo. Sabemos que la cima trabaja a una temperatura de condensado, a una presión de burbuja, y el fondo a la temperatura de burbuja y a la presión de burbuja. La alimentación, ¿a qué condiciones va a trabajar? Ahora vamos a trabajar con la alimentación. Como encima tengo la temperatura de condensado y en fondo tengo la temperatura de burbuja, la temperatura va a ser la temperatura promedio, ¿ok? Entonces, tengo que sacar un promedio entre la temperatura de cima y entre la temperatura de burbuja. La temperatura de condensado y la temperatura de burbuja. Un promedio sencillo va a ser la temperatura promedio de la torre, ¿no? La de la alimentación. Y en el caso de la presión no hay ningún problema porque encima y en fondo tenemos lo que es la presión de burbuja. Entonces, tenemos presión de burbuja. Entonces, voy a utilizar el método de Underwood, que es el siguiente. Vámonos a nuestro formulario para entender qué está pasando. Entonces, en la alimentación tengo esta ecuación del método de Underwood. 1 menos Q es igual a la sumatoria del componente en la alimentación por la volatilidad relativa sobre la volatilidad relativa menos tita. Entonces, ¿qué es tita? Es un parámetro de la correlación, ¿ok? ¿Y qué es Q? Es el calor requerido para vaporizar un mol de alimentación en relación al calor de vapor. Ni siquiera lo vamos allá. Ya, entonces no hay mucho problema con eso. Entonces vamos a usar esta ecuación. El objetivo primero es hallar tita. Y vamos a hallar tita haciendo que esta sumatoria tienda a cero. Entonces, si se dan cuenta, vamos a trabajar ahora con la alimentación, ¿no? Aquí dice X de la alimentación. Entonces, ¿a qué condiciones voy a trabajar? Nuevamente tengo que hacer otras lecturas de K. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando a otra temperatura, a la temperatura promedio. La temperatura promedio es aquella temperatura promedio entre la temperatura de cima y la de fondo, que encima estábamos a la temperatura de condensado y en fondo estamos a la temperatura de burbuja. Y entonces esa temperatura promedio va a ser 263. Entonces tengo que leer otra vez las constantes K para toda la alimentación de esta tos. Ya ahora sí están desde el propano hasta el hexano. No es como encima ni como en fondo, es ambos, ¿ya? Por eso está desde el propano hasta el hexano. Identificamos la cima porque está desde el propano hasta el pentano e identificamos el fondo porque está desde el butano hasta el hexano. Ok, entonces voy a leer la constante K a estas condiciones. Ya, entonces, ya, ok, sigamos. Entonces, ya que ya tengo la temperatura promedio y ya conocía la presión de burbuja, la hallé desde el inciso A, voy a hacer la lectura de la volatilidad relativa a estas nuevas condiciones de la alimentación.
Entonces, he hallado estas volatilidades relativas. Y ahora le estoy haciendo lectura de las constantes K. Ahora tengo que hallar la volatilidad relativa. Que sabemos que la volatilidad relativa es la relación entre dos constantes K. Pero ¿qué constantes K? En este caso vamos a hacer la relación de cada constante K de cada fila entre la constante K menor. ¿Ya? Entonces, claramente, de todos los componentes acá, la constante K más pequeña, la constante K menor, es 0,37. Entonces, la volatilidad relativa de cada componente aquí va a ser igual. Va a ser su propia constante K dividida entre la constante K más pequeña. Entonces, aquí va a ser, este 6, ¿de dónde ha salido? Es 2.5 menos 0,37. ¿De dónde ha salido este 4? Es 1.5 sobre 0,37. Entonces, es lógico pensar que la última volatilidad relativa tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque voy a dividir 0,37 entre 0,37, ¿verdad? 0,37 entre 0,37 es 1. De esta manera estoy hallando estas volatilidades relativas, ¿ok? No se me pierdan, tal vez eso no lo estaba explicando bien. Entonces, ahora sí voy a hallar la ecuación de Underwood, que era la siguiente. Entonces, simplemente hemos dicho que vamos a hallar el valor de θ del parámetro de correlación cuando esta sumatoria tiende a 0. Entonces, voy a reemplazar en esa ecuación todos los datos que tengo, ¿ya? ¿Cuántas veces? ¿A qué va a ser igual el valor de n? Al valor de componentes que está alimentando esta tos. En el caso de la debutanizadora, estamos alimentando desde el propano hasta el hexano. ¿Cuántos componentes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces serían 6 sumas, ¿no? 3, 4, 5, 6. Y ahora, ¿qué es la sumatoria? La composición de la alimentación, ya en el caso del propano, la composición es 0.020, aquí está 0.020, por la volatilidad relativa de ese componente. La volatilidad relativa de este componente es 6.7. Entonces aquí está, 6.7. Sobre esa misma volatilidad menos θ. Entonces, sobre esta misma volatilidad menos θ. Y así voy a repetir para cada uno. Ya, esto es del propano, del isobutano, del normal butano, del isopentano, del normal pentano y del hexano. Y aquí el hexano hemos dicho que la volatilidad relativa iba a ser 1. ¿Ok? Entonces, todo esto lo voy a resolver. Pero como pueden darse cuenta, es una ecuación donde es imposible despejar θ. De hecho, como tengo 6 componentes, se va a hacer una ecuación de sexto grado. Por lo tanto, van a ver, una ecuación de quinto grado, van a ver 5 respuestas. Entonces, yo me recuerdo cuando yo estaba tomando la materia de gas, nuestro auxiliar nos decía, no van a poder reemplazar de acá, vean sus métodos de programación, cómo ahí se resolvían ecuaciones, sistemas de ecuaciones, o cómo podías hallar los resultados de una ecuación de este orden, o incluso, no sé, métodos, no sé qué métodos había que nos decía, pueden hacer eso, o simplemente tráiganse una graficadora. Entonces, cuando estábamos en modalidad presencial, teníamos que ir sí o sí con una graficadora que sea capaz de resolver esta ecuación y de brindarnos todos los resultados, ¿ya? Porque no queremos uno, vamos a necesitar todos los resultados. Ahora, en este caso, ya como el examen va a ser virtual, ustedes tienen el acceso a internet, a todo lo que quieran, a su celular, es bien fácil, descárguense una aplicación de calculadora y nada, hay aplicaciones que les metes una ecuación de este orden y te va a botar los 5 resultados, ¿no? Entonces no hay ningún problema, bájense una aplicación de una calcu donde puedan solvear y te mande todos los resultados, o que sea capaz de resolver una ecuación de sexto grado, ¿ok? Entonces, simplemente voy a reemplazar los datos y estaría hallando todos los valores de θ. Ahorita les voy a mostrar los valores de θ. Pero ya que halle una vez todos los valores de θ, ahora sí puedo hallar la mínima relación de reflujo, que va a ser la siguiente. Voy a usar esta ecuación. La mínima relación de reflujo más 1 es igual a toda esa sumatoria. ¿Ya? La misma sumatoria, pero ahora va a ser RM más 1. Entonces, aquí están mis datos de la cima y del fondo. Ya. Y ahora esto
¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Que para allá tita estaba trabajando con la cociente de alimentación. En cambio, para la mínima relación desde flujo, si bien la ecuación parece la misma, la única diferencia radica en que ahora tiene que ser a condiciones de cima. Entonces, como estoy a condiciones de cima, nuevamente van a cambiar las volatilidades relativas, porque las volatilidades relativas están en función de las constantes K, y las constantes K están en función de las condiciones de presión y temperatura. Entonces, si bien la presión es la misma, presión de burbuja, la temperatura no. En la alimentación es una temperatura promedio y en las cimas la temperatura de condensado. Entonces, tengo que repetir el procedimiento una vez más. Y entonces, ahora voy a trabajar con la cima. Entonces, tengo aquí las composiciones de la cima. Voy a hallar las constantes K a condiciones de cima. Perdón la redundancia, pero es necesario. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de cima? Es la temperatura de condensado y la presión de burbuja. Entonces, voy a tener aquí todas las constantes K que voy a leer nuevamente de las gráficas y voy a hallar las volatilidades relativas de la misma manera que hace rato. Esta volatilidad relativa va a ser igual a la constante K de ese componente sobre la constante K menor, que en este caso va a ser del elemento más pesado, siempre. Si no es el elemento más pesado, algo han hecho mal en sus lectores. En este caso va a ser el normal pentano, cuyo valor es 0,4. Entonces aquí va a ser 2 entre 0,4, 5. 1.1 entre 0,4, 2.75. 0.88 entre 0,4, 2.2, sucesivamente. Y 0,4 entre 0,4 es 1. ¿Ok? Entonces de esta manera he hallado las volatilidades relativas. Y ahora sí voy a usar la ecuación donde está el mínimos de flujo, donde los valores de tita van a ser los valores de tita que he hallado anteriormente trabajando con la alimentación. Los valores de X y de las volatilidades relativas son con los que estoy trabajando actualmente en la CIM, ¿ya? Entonces, voy a reemplazar todos estos datos en la ecuación. RM más 1 es igual, la composición enzima, está, composición enzima, por la volatilidad relativa. Para el propano la volatilidad relativa es 5 más 5 por 5 sobre esa volatilidad relativa 5 menos tita. Ok, entonces voy a ir reemplazando para cada componente. Como ahora estamos en la cima, aquí ya no está el hexano. Entonces ahora solo voy a tener 5 componentes, desde el propano hasta el normal pentano. Reemplazo para los 5 y ¿qué va a ser? De la anterior ecuación, esta es la ecuación, ¿no ven? De la anterior ecuación, cuando he trabajado con la alimentación, tuve que haber hallado 5 valores de tita. Les repito, no pierdan su tiempo haciendo este procedimiento intentando despejar tita, van a perder todo su tiempo en el examen. Entonces simplemente métanlo a una calculadora y van a hallar todos los valores de todos los titas. Entonces, teniendo todos los titas, voy a reemplazar en esta ecuación de aquí arriba, ya que es esta de acá. Pero ¿qué es lo que yo quiero? RM, la relación mínima. Entonces, este más 1 simplemente va a ir al otro lado a restar, ¿no ve? Va a ser todo esto menos 1. Solo es despejar RM. Entonces, voy a hallar RM con cada valor de tita que he hallado. Entonces, con tita 1, RM1. Con tita 2, RM2. Con tita 3, RM3. Con tita 4, RM4 y con tita 5, RM5. Y de esta manera estaría hallando toda la relación mínima desde flujo con todos los titas, pero solo una es la respuesta correcta. ¿Cuál va a ser? Para empezar, la relación mínima desde flujo, que es un valor que generalmente varía desde 1.2 hasta 2. Esto ya lo debieron ver con el ingeniero, esa repito, explicar bien bonito qué significa, cuánto tiene que valer, ya, pero sabemos que, creo que el ingeniero maneja estos parámetros, de 1.2 hasta 2. Entonces, para empezar, sí o sí tiene que ser positivo y sí o sí tiene que ser mayor a 1, no va a haber una relación desde flujo, o sea, es de flujo no puede ser 0,8, ¿verdad? Entonces tiene que ser un valor mayor a 1. Entonces, de entrada, el primer valor, el penúltimo y el último quedan descartados por ser menores a 1. Entonces me quedarían el segundo y el tercero. Idealmente, un reflujo generalmente varía entre 1.2
y 2, ya el doble desde flujo. Pero en este caso no tengo un valor lógico, entre comillas, ¿no? No me ha salido un 2, un 1.8. Me ha salido 3 y 4. Entonces, el que más se acerca a un valor más lógico, al 2, digamos, es el 3, ¿verdad? Entonces, esa va a ser mi respuesta. La mínima delación desde flujo va a ser 3.033 veces. Y de esta manera estarías respondiendo este inciso. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Hay alguna duda y alguna consulta? Ya, entonces voy a asumir que no hay dudas. Sé que tenían un ejercicio igual con el ingeniero, siempre lo hace del GPCA su ejercicio, entonces también por ahí lo han practicado. Entonces, vámonos al último inciso que vendría a ser los platos reales a 1,3, las relaciones de flujo. Ya, entonces, me está diciendo que el reflujo real va a ser 1.3 veces las relaciones de flujo, mínimo, ¿no? Entonces, yo allí hace dato en el anterior inciso la relación mínima de flujo que era 3,033. Entonces voy a multiplicar estos valores y tendríamos de flujo de 3.343. Entonces, teniendo este valor, voy a usar la correlación de Erbar-Maddox, que me dice lo siguiente. La relación mínima sobre la relación mínima más 1 es la relación líquido-vapor mínima. Y entonces, como tengo RM, puedo reemplazar, ¿verdad? Y la relación líquido-vapor va a ser el de flujo sobre el de flujo más 1. Dos ecuaciones, tengo ambos valores, voy a reemplazar. Entonces, en el caso de RM es 333. Entonces tendría 333 sobre 333 más 1. Entonces tendría que la relación líquido-vapor mínima es 0,75. Y en el caso del reflujo a 1,3 veces, R es 3,943 sobre 3,943 más 1. No estoy usando esta R que me ha salido de tener 1,3 veces la relación de reflujo. Entonces tendría que la relación líquido-vapor es 0,79,8. Ahora, con estos dos valores, la relación mínima y la relación líquido-vapor, voy a entrar a la última gráfica de este tema. Aquí están todas las gráficas de las constantes K hasta el heptano. No, incluso hay octano. No, nada. Ya, y aquí está la última gráfica. La gráfica 39, la correlación de Erbar-Maddox. Entonces, la correlación de Erbar-Maddox simplemente trabaja en el eje de las ordenadas con la relación líquido-vapor a la relación desde flujo que me da el enunciado. Y entonces es este valor, el último, el 0,798, 0,8 digamos, ¿no? Entonces, con ese valor acá por el 0,8 voy a ingresar. Y las curvas son la relación líquido-vapor mínima con la relación desde flujo mínima. Entonces, aquí donde estaba la relación desde flujo líquido-vapor mínima, tenía 0,752. Entonces, voy a buscar la curva 0,75. Si aquí es 0,7 y aquí es 0,8, 0,752, por acá un poquito más, ¿no? Entonces, intersecto LB con LB mínimo. Una vez que tenga intersectado el punto, me voy al eje de las abscisas, al eje X. ¿Y qué voy a leer del eje X? Voy a leer la razón del número de platos mínimo sobre el número de platos reales. SM sobre S. Entonces, de la gráfica de Erbar-Maddox, en mi caso, si me venía por acá estaba más o menos, ¿no? La lectura va a ser que SM sobre M es 0,55. Entonces, ya que ya he hallado en los anteriores incisos el mínimo número de platos y ahora ya la relación SM sobre S, de aquí puedo despejar el número de platos reales, ¿no? Considerando el reflujo. Entonces, el número de platos reales va a ser el mínimo número de platos sobre 0,55. Voy a usar el número de platos que he hallado con la corrección de Bin. Entonces, con la corrección de Bin había hallado un número de platos igual a 14. Entonces, divido 14 entre 0,55 y tendría que el número de platos, considerando
esta relación de flujo va a ser de 25,45. Como es un número de platos, no puede ser un valor tan pequeño, ¿verdad? No puede tener decimales. Entonces los redondeo al número mayor exacto, inmediato, ¿no? Entonces sería 26. Entonces, considerando un reflujo de 1,3 veces, tendría que tener un número de platos, no 14, ¿no? Sino de 26. Y miren que realmente era un reflujo muy grande, ¿no? El de 3, por eso no es tan grande, pero en este caso nos ha salido así. Y considerando ese reflujo, tendríamos que tener 26 platos para asegurar un buen fraccionamiento. ¿Ok? Entonces, de esa manera estaríamos concluyendo todo lo que es los cálculos del fraccionamiento. ¿Ya? El ingeniero me indicó que con él han llevado muchos ejercicios, le han puesto mucho énfasis al cálculo del diámetro. ¿Ya? Y no es nada difícil, de hecho es la misma fórmula que hemos visto en absorción y adsorción, ¿verdad? Entonces, como le he puesto énfasis en eso, puede que tal vez tenga la idea de que entre, ¿ya? Entonces, no se descuiden. Yo voy a presentar mi propuesta, sí, con lo que hemos avanzado claramente, pero también llevan clases con el ingeniero, ¿no? Entonces, por si acaso, repasen esa parte que han llevado con el ingeniero. Cuidado que salga con una sorpresa. Una vez, el año pasado, fue que todos se confiaron y dijeron, no, va a entrar la propuesta de la OXI, y ni estudiaron lo que avanza el INGE, y ha entrado de cómo hacía el INGE, ¿no? Y el ingeniero siempre puede rechazar mi propuesta y hacer netamente el examen. Entonces, esa recomendación les estaría dando, ya que ya estamos a vísperas del examen. ¿Ya? Entonces, antes de terminar la clase, quisiera saber si hay alguna consulta de todo lo que hemos llevado en fraccionamiento. ¿Nada? Ya. Entonces, todos por favor vayan enviándome un presente al chat. Voy a ir copiando eso a manera de que sea su lista. Como ya es muy tarde, de verdad ya va a ser medianoche, no vamos a dar el paso, porque también la anterior clase ha sido mi culpa que no hayamos podido alcanzar. Entonces, otra vez se salvaron, no va a haber de paso. Ya entonces la nota de este parcial va a corresponder netamente a sus asistencias y a su práctica. Desde el inicio de semana ya estaba en el grupo, pero yo sé que tal vez muchos decían la van a empezar a hacer. Háganlo a manera de practicar para su examen. De todas maneras, saben que yo siempre estoy abierta a sus opciones. La anterior les di un poquito más de tiempo y ahora igual. Si me dicen que quieren un poquito más de tiempo, no pasa nada, pero la fecha está propuesta para el día del examen. ¿Les parece bien o quisieran mover la fecha?